Así pasaron varios días desde que Philomel volvió a casa de herencia. Por desgracia, Lexion tampoco logró identificar los misteriosos caracteres. Afirmó con sinceridad que era la primera vez que los veía, aunque prometió hacer todo lo posible para investigarlos. Legin, por su parte, también prometió buscar pistas hasta en los registros más antiguos de la Torre Mágica. Sin embargo, habían transcurrido ya 2 días desde que Legin partió hacia la torre y aún no tenían noticias suyas. Philomel comenzaba a sentirse frustrada, ya que aunque existían muchas pruebas que apuntaban a Elencia, ninguna de ellas los llevaba realmente a algún resultado concreto. Además, todos a su alrededor se estaban esforzando por ayudarla, y ella no podía simplemente esperar sin hacer nada más. Mientras contemplaba el anillo que Eutis le había dado, decidió con determinación que, aunque la posibilidad fuese baja, debía intentarlo por sí misma. Concluyó que necesitaba acceder a la biblioteca privada del emperador, donde se conservaban los registros más antiguos desde la fundación del Imperio de Belrock. Era un lugar lleno de secretos, cuyo acceso se reservaba exclusivamente al emperador como un derecho hereditario secreto. Se trataba del último sitio donde la dejarían entrar voluntariamente, pero no quedaba más remedio. Quizá ahí pudiera encontrar algo relacionado con ese lenguaje tan misterioso. Cuando solicitó al emperador permiso para acceder a la biblioteca, Philomel explicó cuidadosamente que últimamente había desarrollado un interés especial por los idiomas antiguos. Lo que realmente la sorprendió fue la rapidez con que Eutis aceptó su petición. Incrédula, preguntó de inmediato si realmente le estaba dando el acceso así de fácil. Eutis, con toda naturalidad, afirmó que ella no era cualquier persona. Añadió, informaría al bibliotecario para que pudiera quedarse todo el tiempo que quisiera. Philomel había ido preparada mentalmente para que su solicitud fuese rechazada, así que la velocidad con la que el emperador aceptó la dejó completamente desconcertada. Apenas pudo expresar su gratitud, asegurando que solo consultaría lo estrictamente necesario y prometió con firmeza no tocar ningún secreto de Estado. Eutis restó importancia a estos secretos oficiales, aunque aclaró con seriedad que había un libro específico que jamás debía tocar, un antiguo texto que la familia imperial transmitía desde los tiempos del primer emperador. Le explicó que lo reconocería fácilmente por el título que tenía, conocido como el Libro de Dios, porque en él se registraban las palabras del dios Veleron. Philomel comprendió inmediatamente que se trataba de un tesoro imperial y nuevamente prometió respetuosamente no acercarse a él. En ese momento, Eutis comentó casualmente sobre el anillo que llevaba puesto. Philomel respondió rápidamente que era un anillo muy hermoso y sería una pena guardarlo. En realidad, Philomel solo deseaba causar una buena impresión en Eutis para facilitar aún más el acceso a la biblioteca. Eutis afirmó que el anillo se veía bien en ella. Alabó su interés en el estudio y su notable curiosidad hasta el punto de querer entrar en su biblioteca privada. Incluso mencionó que si tuviesen tiempo, podrían conversar con más tranquilidad sobre esos temas. Pero antes de terminar la frase, fueron abruptamente interrumpidos por la llegada del mensajero. Volan se disculpó de inmediato por la interrupción, informando con evidente nerviosismo que tenía mensajes urgentes desde la frontera. Philomel supuso rápidamente que debía ser algo importante y decidió retirarse discretamente. Salió del despacho alegre, pues finalmente podía investigar lo que tanto le inquietaba. Mientras tanto, detrás de ella, Volan estaba siendo severamente reprendido por Eutis, asegurando que más le valía que la noticia realmente fuera urgente. De no ser así, tendría que enfrentar duras consecuencias por haber interrumpido aquella conversación. La biblioteca estaba bastante iluminada a pesar de encontrarse bajo tierra, aunque no era tan grande como Philomel había imaginado. Al llegar, la bibliotecaria le dio algunos consejos sobre cómo obtener el libro que deseaba leer y aclaró que no se preocupara por devolverlos a su sitio, pues tenían un hechizo especial que cumplía esa función automáticamente. Apenas se quedó sola, Philomel vio inmediatamente el libro que Eutis le había mencionado antes. Aunque sentía una gran curiosidad, supo que no podría leerlo, ya que el libro estaba flotando, envuelto en cadenas mágicas. Después de varias horas de búsqueda, Philomel ya no pudo continuar. Por más que revisó numerosos libros, no encontró en ninguno los caracteres que coincidieran con los del misterioso diario. Ante la frustración, pensó brevemente en infiltrarse en la biblioteca secreta del sumo sacerdote, pues ya había revisado todos los registros sobre lenguas extrañas disponibles ahí, excepto aquel libro flotante que le había sido prohibido,
Aunque quisiera revisarlo, solo el emperador conocía la forma de romper el sello que protegía el libro sagrado. Sin embargo, mientras observaba detenidamente el libro que flotaba, el anillo de pronto emitió un brillo y las cadenas mágicas se rompieron. El libro se encontraba abierto frente a ella. Philomel quedó profundamente sorprendida. Jamás imaginó que algo así sucediera. ¿Acaso la llave para romper el sello era el anillo que llevaba puesto? O tal vez era el poder sagrado del emperador contenido en el anillo. Preocupada por las posibles consecuencias si alguien descubría que había tocado aquel libro prohibido, dudó por un momento, pero rápidamente comprendió que jamás tendría otra oportunidad semejante para confirmar su contenido. Decidida comenzó a leerlo. Aunque el libro estaba escrito en un idioma antiguo, su escritura no era del todo ilegible. Por suerte no se trataba únicamente de frases vagas. De hecho, encontró lo que parecía ser profecías que advertían de futuros peligros lejanos. Una de ellas llamó su atención particularmente. Ten cuidado con invasores de otro mundo. Utilizan artes impuras para apoderarse del cuerpo de otros seres. Solo un verdadero héroe puede derrotarlos. La mención de invasores provenientes de otro mundo le resultó extraña. Nunca imaginó que un libro de profecías divinas mencionara algo relacionado con otros mundos. Además, ¿qué significaba exactamente eso de apoderarse del cuerpo? Aunque sospechaba inicialmente de Lencia, recordó claramente que el agua bendita no había tenido ningún efecto cuando se la había arrojado encima. Entonces continuó leyendo y encontró otro fragmento desconcertante. Todo en el universo es el sueño viviente del soñador, pero el soñador también forma parte del sueño. Si el soñador deja de soñar, ¿acaso se convierte él mismo en el sueño? Philomel frunció confundida. Todo aquello era demasiado filosófico y no lograba entenderlo con claridad. En ese momento notó cómo las cadenas que sostenían el libro comenzaban lentamente a restaurarse, por lo que decidió rápidamente dejarlo en su lugar. Estaba segura de que todo volvería exactamente como antes. De pronto escuchó claramente las voces de Eutis y Folland aproximándose. Temerosa de que Eutis descubriera que había tocado justamente el libro que le había prohibido tocar, salió apresuradamente de la biblioteca con gran nerviosismo. Al verla salir, Eutis, visiblemente sorprendido, preguntó si había permanecido todo ese tiempo dentro de la biblioteca. Philomel rápidamente contestó que se había sumergido tanto en los libros que había perdido la noción del tiempo. Cuando el emperador, mostrando preocupación, le recomendó que se asegurara de comer, ella aprovechó la oportunidad y preguntó si él mismo había almorzado. Eutis admitió que aún no había comido debido a ciertos asuntos urgentes con Folland y una reunión que debía atender enseguida. Al ver que Eutis se dirigía hacia la puerta para continuar, Philomel mostró preocupación por su salud e insistió con suavidad que sería mejor que comiera algo primero. Eutis, restándole importancia, aseguró que saltarse una sola comida no le haría daño. Pero justo antes de que tomara el pomo de la puerta, Philomel, desesperada por mantenerlo alejado de la biblioteca hasta que el libro estuviera completamente restaurado, tomó rápidamente su muñeca, insistiendo con determinación en que debía almorzar con ella en ese preciso instante. Eutis, algo sorprendido por su actitud, comentó con cierto asombro que hacía mucho tiempo que ella no lo invitaba espontáneamente a comer. Al escuchar esas palabras, Philomel dudó internamente, preguntándose si quizá había sido demasiado brusca al insistir. Después de todo, desde su regreso al palacio, nunca había tomado iniciativa de invitarlo antes. Temiendo su rechazo, preguntó suavemente si acaso no le apetecía acompañarla. Eutis aclaró con rapidez que no se trataba de eso, y ordenó a Folland que preparara todo inmediatamente. Esto tranquilizó un poco a Philomel, pues hasta que terminaran de comer, el libro divino ya habría regresado a su lugar original, como si nunca lo hubiese tocado. Sin embargo, justo cuando empezaba a relajarse, Eutis sugirió que ella se adelantara, pues él la alcanzaría tras ocuparse de un pequeño asunto pendiente. Philomel, nerviosa, preguntó si se trataba de algo urgente. Eutis respondió que no lo era, pero prefería resolverlo rápidamente para poder disfrutar luego de la comida sin preocupaciones. Philomel, desesperada, insistió una vez más con firmeza, afirmando que quería comer cuanto antes, aunque algo incómoda por mostrarse tan insistente. Su actitud pareció agradar a Eutis. Aún así, él insistió amablemente en resolver primero el asunto pendiente. Sin más opciones, Philomel recurrió al método que menos quería utilizar, una medida extrema pero efectiva. Sujetándose repentinamente el estómago, fingió un fuerte dolor y cayó al suelo, quejándose intensamente.
Eutis y Folland, preocupados, reaccionaron de inmediato. Eutis incluso ordenó llamar urgentemente al médico. Filomel, aunque había logrado desviar la atención del emperador, lejos de la biblioteca, sintió una profunda vergüenza por haber recurrido ante semejante actuación dramática para lograr su objetivo. Tras ser transportada a su habitación, gracias a la magia, y luego de la rápida llegada del médico, Filomel se encontró en una situación incómoda. Por más que el médico revisaba con detenimiento, no logró encontrar ni causa ni enfermedad aparente que explicara su condición. Era algo esperado, dado que el dolor de Filomel era fingido. Mientras tanto, Eutis continuaba presionando al pobre médico para que le explicara qué le ocurría exactamente a Filomel, algo que evidentemente no podía responder. Filomel sintió pena por el médico, que recibió una verdadera avalancha de preguntas cada vez más agresivas por parte de Eutis. Justo cuando creía que su situación no podía volverse más incómoda, el silencio de la habitación fue abruptamente interrumpido por un fuerte y vergonzoso sonido proveniente de su estómago. Todos quedaron paralizados. Esa situación hizo que Eutis, aún más preocupado, exigiera de inmediato saber qué clase de enfermedad podía producir un sonido tan escandaloso. Al no obtener respuesta, Eutis amenazó con severidad de expulsar a todos los médicos del palacio incompetentes y de decapitarlos, ante lo cual Filomel intervino rápidamente. Eutis, preocupado por ella, inmediatamente le preguntó si estaba en condiciones para hablar. Filomel, algo avergonzada, respondió suavemente que el dolor ya era menor y solicitó que el emperador no hablara de esa manera. Le pidió que no culpara a los médicos, aunque no fueran capaces de curarla, pues cada vez que él mencionaba con tanta facilidad asuntos de vida o muerte, ella se sentía profundamente incómoda. Eutis, avergonzado, prometió que tendría cuidado con su manera de expresarse. Añadió que se sentía muy aliviada al verla con fuerzas para hablar. Filomel quedó sorprendida. No esperaba que el emperador le creyera tanto ni que se mostrara tan preocupado por ella. Se preguntó si acaso Eutis había estado tan preocupado también en aquella ocasión que regresó inconsciente al palacio. Justo en ese instante, Folland entró acompañado con el mejor médico del palacio, quien rápidamente se disculpó por la demora. Al acercarse a Filomel y revisarla brevemente, bastó una sola mirada para que el médico supiera de inmediato la falsedad de su dolor. Sin embargo, en lugar de exponerla, el médico decidió apoyarla discretamente. Con gesto cómplice y en voz baja preguntó cuántos días o semanas de reposo deseaba tomar. Filomel le susurró en respuesta que solo necesitaba un día. Unos días después, Eutis apareció en el Palacio Sur, alegando que cumplía la promesa pendiente de compartir una comida juntos. Según él, también había ido personalmente hasta ahí por precaución, ya que temía que Filomel pudiera colapsar. De nuevo, al preguntar cómo se encontraba, Filomel simplemente asintió con suavidad y atribuyó su rápida recuperación a las cosas que el emperador le había enviado. Y es que después del incidente de su fingida enfermedad, Eutis había reaccionado de manera exagerada, enviándole todo tipo de productos para su recuperación, desde medicamentos sencillos hasta los medicamentos más sofisticados, incluyendo incluso el raro y valioso fruto del árbol del mundo. Luego de aquello, un incómodo silencio se instaló entre ellos. Aunque habían compartido muchas comidas así durante años, Filomel se sentía extraña en ese momento, incómoda al estar a solas con Eutis sin la presencia de Lencia. Aunque, de hecho, hacía mucho tiempo que no comían solos. Filomel recordó que cuando era más pequeña, solía emocionarse profundamente al tener una comida solas con Eutis, pues después de todo, él era su padre. Durante esas ocasiones, llenas de entusiasmo infantil, solía hablar sin parar. Entre esos recuerdos, destacó una. Filomel había criado con sumo cuidado varias carpas en el estanque del palacio, con la intención de ofrecérselas al emperador en una comida especial. En aquella ocasión, no había querido comer hasta que el emperador regresara, porque deseaba con todo su corazón compartir la comida con él y ver su rostro mientras probaba la carpa que ella misma había cuidado. Sin embargo, aquella vez la espera había sido demasiado larga y finalmente, vencida por el hambre, terminó comiendo antes de que él llegara. Aún así, al terminar la comida, permaneció frente a la mesa. Había esperado mucho tiempo para poder observar al menos una vez la expresión del emperador al comer el plato que ella había preparado especialmente para él. Quizá por sentirse llena después de haber comido, Filomel terminó quedándose dormida mientras esperaba. Lo que finalmente la despertó fue el suave ruido metálico de los cubiertos. Cuando abrió los ojos, vio que Eutis estaba ahí, comiendo lentamente la carpa que ya estaba fría.
Sorprendida y preocupada por esto, Philomel inmediatamente sugirió al emperador que no comiera aquello, que enviara a algún sirviente por un plato nuevo, pero Eutis se negó, asegurando tranquilamente que la comida aún podía consumirse. Aquel día, aunque había llegado tarde, Eutis terminó comiendo hasta el último bocado de aquella carpa fría. Por alguna extraña razón, solo en ese preciso instante, Philomel sintió verdaderamente a Eutis como su padre. Sin embargo, dispersó aquellos pensamientos, reprochándose por qué había recordado justamente ese momento. Entonces, Philomel recordó que había algo que Eutis quiso decirle el día en que le entregó las propiedades. Al mencionárselo, la expresión del emperador cambió de inmediato, a una más sombría. Luego de un breve momento en silencio, Eutis comenzó a hablar, diciendo que se remontaba cuando ella tenía 9 años. Sin embargo, justo cuando el emperador finalmente quiso decir algo, apareció un inesperado intruso. Leggin, en su forma de gato, entró tranquilamente en el comedor y se sentó directamente en el regazo de Philomel. Por más que ella intentara persuadirlo para que bajara, Leggin no se movió ni un solo centímetro. Sorprendentemente, incluso se acomodó con total descaro. Philomel, extrañada ante semejante comportamiento, le preguntó por qué estaba actuando de esa forma. Lo más extraño fue que, a pesar de ser la primera vez que Eutis veía a Leggin, el ambiente se tensó súbitamente. ¿Acaso la incomodidad se debía simplemente a la interrupción? Eutis, aún incómodo, preguntó si ella tenía ese gato como mascota. Al confirmar que sí, él quiso saber desde cuándo lo tenía. Philomel le respondió que lo había adoptado desde que regresó al palacio. Eutis, algo sorprendido, admitió que no sabía que a ella le gustaran los animales, aunque recordó que cuando era más pequeña solía criar carpas. Incluso mencionó que insistía en que fueran a verla juntos. Philomel, sorprendida por ese comentario, preguntó si de verdad lo recordaba. Eutis confirmó que sí, que recordaba cómo eran las cosas en aquel entonces. Incluso cuando ella decía que prepararía una ensalada con verduras cultivadas en su propio jardín. Philomel, un poco avergonzada, confesó que no esperaba que el emperador recordara tales detalles, ya que siempre había estado demasiado ocupado. Y así era. En los recuerdos de Philomel, Eutis era alguien absorbido por sus deberes, alguien que rara vez tenía tiempo siquiera para mirarla. Era un hombre estricto, sobre todo consigo mismo. Tras la muerte de su esposa, se había volcado completamente en el trabajo, al punto que muchos decían que se había casado con el Estado. Philomel podía comprender esa dedicación. Si para ella, como hija única del emperador, todo fue difícil, imaginaba que para Eutis, que nació como hijo de una mujer sin respaldo político, debió ser aún más duro. Aún así, logró superar a todos sus hermanos y hermanas y ascender al trono. Probablemente tuvo que esforzarse inmensamente para poder sobrevivir en ese entorno. No pudo evitar comparar su situación con la del gato. Leggin parecía representar lo opuesto a Eutis. ¿Acaso se había esforzado en lo más mínimo para convertirse en el maestro de la torre mágica? A diferencia del emperador, Leggin carecía de responsabilidades. Incluso dejaba de lado sus funciones como maestro, permaneciendo inactivo durante largos periodos. De hecho, muchas de sus obligaciones solo las cumplía porque Lexion lo presionaba constantemente. Philomel recordó que en una ocasión, Leggin había dicho con mucho orgullo que era un genio desde niño, y cuando Lexion, presente en ese momento, le sugirió usar su talento para trabajar, Leggin simplemente respondió que no quería hacer algo tan fastidioso. En ese momento, Philomel le admitió que ya era hora que Leggin regresara a la torre. Ya le había ayudado bastante. Volvió entonces a su conversación con Eutis. Admitió que se había sorprendido mucho cuando él la abrazó durante el festival de fundación. Eutis restó importancia al asunto, explicando que lo había hecho sin pensarlo. Philomel la rió suavemente a recordar aquel episodio y comentó que todos los presentes habían quedado muy sorprendidos. Fue entonces que un fuerte maullido resonó en el comedor. Leggin, aún en forma de gato, había apoyado sus patas delanteras sobre la mesa y continuaba maullando con tono que parecía más bien un reproche. Philomel, en un susurro, le preguntó qué le pasaba, por qué actuaba así. En ese momento, los ojos del emperador y los del gato se encontraron. Philomel se tensó, preguntándose en silencio si el emperador había descubierto la verdadera identidad de Leggin. Sin perder tiempo, se levantó y lo sacó rápidamente del comedor. Se disculpó por la insolencia de su mascota. Eutis dudó un momento antes de hablar. Finalmente admitió que le avergonzaba decirlo delante de ella. Philomel, inquieta, lo animó a hablar, temiendo que el emperador lo hubiese descubierto. Después de pensarlo un poco, Eutis habló con seriedad. Dijo que el gato le parecía muy feo,
que había algo en él que le hacía particularmente molesto, y estaba convencido de que era precisamente por su apariencia. Agregó que si ella realmente quería tener una mascota, lo ideal sería escoger un animal más limpio y sobre todo que no fuera incómodo de ver. Philomel, al oír eso, se tranquilizó. El emperador no había descubierto nada, simplemente no le gustaba el gato. Para Philomel, el Legging en su forma felina no era feo, más bien le parecía adorable. Pero teniendo en cuenta la belleza de la difunta emperatriz Isabela, probablemente a los ojos de Eutis, cualquier ser que no alcanzara ese nivel de perfección le resultaba poco atractivo. ¿Pero eso también aplicaba a los gatos? Mientras Lexion cumplía con sus deberes como mago en el palacio, recibió una visita inesperada. Legging había llegado sin previo aviso. Apenas entró, admitió que estaba profundamente molesto. Lexion, sin remedio, preguntó cuál era la razón. Legging, enojado, comenzó a despotricar en contra del emperador. Cuestionó por qué fingía ser amable con Philomel cuando ella ni siquiera era su verdadera hija. Lexion intentó recordarle, con cansancio, que ya se lo había explicado antes. Él había sido quien cuidó de Philomel durante muchos años. Pero Legging lo interrumpió. Replicó con irritación que él ya había encontrado su verdadera hija y no entendía por qué eso no era suficiente para el emperador. Lexion respondió que si iba a usar esa lógica, entonces el que debería retirarse era él, Legging, quien ya tenía 3 hijos. Sin embargo, Legging se negó rotundamente a ceder. Declaró que por más que lo pensara, él era el candidato más adecuado que el emperador para ser el padre de Philomel. Lexion, con honestidad, respondió que no estaba de acuerdo. Cuando Legging le pidió una razón, Lexion le explicó que sencillamente Legging tenía dificultades para empatizar y además estaba a su edad. Philomel podía sentir una gran brecha generacional con él. Legging, orgulloso, repitió que eso no tenía sentido, pues Phil había dicho que él era joven y que su edad mental lo era aún más. Lexion soltó un suspiro y le recriminó que eso no era un cumplido, aunque Legging lo acusó de estar celoso, insinuando que él se llevaba mejor con Phil. Pero Lexion respondió que en realidad quien se había vuelto más cercano a Phil era el gato. Legging protestó, recordándole que él era el gato, pero Lexion explicó que eso era distinto. La expresión de Philomel era diferente cuando lo miraba a él directamente y cuando miraba al gato, y esa diferencia lo decía todo. Cuando Legging por fin pareció entender el punto, preguntó qué debía hacer entonces. Lexion le sugirió que no se preocupara. Si seguía esforzándose de esa manera, Phil tal vez terminaría aceptándolo como su mascota. Ante aquello, Legging se indignó y exclamó que él no quería ser su mascota, quería ser su padre. Lexion sonrió con ironía y lo animó a esforzarse aún más, aunque siendo sincero reconoció que el emperador tenía la ventaja. Legging, incrédulo, preguntó de qué lado estaba Lexion exactamente, a lo que él respondió sin dudar, del lado de Phil. Al escuchar eso, Legging admitió que Phil era bastante complicada. Dijo que podía simplemente llevársela a la torre mágica y ya, pero Lexion lo negó. Explicó que al contrario, para ellos era una suerte que Phil se quedara en el palacio. No sabían con exactitud qué estaba intentando hacer, pero parecía necesitar su ayuda para lograrlo. De no ser así, ya se habría marchado a otro lugar, diciendo que deseaba encontrar su propio camino. Por eso, debían asegurarse de ganarse su cariño y que así confiaría en ellos cuando los necesitaría. Esas palabras parecieron hacer mella en Legging, quien se quedó en silencio por unos segundos. Luego, como si hubiera tomado una decisión, asintió y declaró que se esforzaría aún más a partir de ese momento. Dicho esto, desapareció sin decir una palabra más. Lexion solo suspiró y murmuró para sí mismo, esperando que su padre no causara ningún accidente. Fue entonces cuando su intercomunicador sonó. Era una comunicación directa desde la torre mágica. Apenas la conectó, un grito desesperado emergió del dispositivo, preguntando a gritos cuándo regresaría el gran mago a su puesto. Al parecer, había una montaña de documentos que requerían su aprobación urgentemente. Quien hablaba era otro de los asistentes de Legging, temporalmente encargado de las tareas que el gran mago había dejado atrás. Con el tono alterado, exigía saber qué asunto tan importante podía justificar su larga ausencia. Luego, en voz cada vez más débil, preguntó si al menos aquello estaba relacionado con una investigación sobre runas antiguas secretas, el robo de algún objeto sagrado o algo aún más peligroso.
Lección se tragó sus palabras. No podía arruinar la imagen del gran mago diciendo que en realidad estaba intentando ganarse el afecto de su hija. Philomel anotó cuidadosamente todo lo que había descubierto hasta ese momento. Primero, Helencia cambió en algún momento. Segundo, el segundo nombre, aquel que reflejaba el alma de una persona, era distinto al de la princesa Helencia. Tercero, Helencia utilizaba una poción mágica cuya fuente seguía siendo desconocida. Cuarto, su diario comenzó a escribirse en un lenguaje desconocido desde el instante mismo en que cambió. Quinto, era muy probable que los frascos de pociones mágicas, el libro La princesa Helencia y la propia Helencia fueran de distintos mundos. Sexto, según el libro de Dios, los intrusos de otros mundos empleaban un truco perverso para apoderarse del cuerpo de otros. En resumen, Helencia tenía en su interior un espíritu ajeno, un intruso de otro mundo, y los trucos malvados de este intruso eran quizá esas misteriosas pociones mágicas. Si eso era cierto, entonces las letras en su diario pertenecían también a otro mundo. Incluso el autor del libro de la princesa Helencia podría no pertenecer al mundo de Philomel, pero había algo más que le inquietaba. Incluso si intentaba alterar los eventos, nada cambiaba en el contenido del libro. Aunque si lo pensaba bien, algunas cosas ya habían ocurrido justo como estaban escritas. El ejemplo más claro fue el encuentro antinatural con Nazar. Se suponía que ese encuentro ocurriría en el Palacio Oeste, pero Helencia fue a la Residencia Sur y sin razón aparente se subió a un árbol. ¿Sería porque Nazar estaba ahí justo en ese momento? Incluso en su primer encuentro tras regresar al palacio, Helencia le había pedido de inmediato que fuera su criada. Y luego estaba el episodio en que impuso sin dudar el diseño del vestido a la modista. Era como si supiera exactamente lo que debía suceder y tratara de forzarlo deliberadamente. Si hubiese sido la antigua Philomel, habría aceptado todo eso como parte de su destino inevitable. Pero ahora no. Ahora tenía dudas. Desde el principio todo había sido muy sospechoso. ¿Acaso Helencia podía ver el futuro? No, no lo parecía. Más bien, parecía conocer el contenido del libro. Si su hipótesis era correcta, entonces Helencia estaba intentando recrear las escenas del libro a propósito. Pero entonces, ¿por qué el futuro de ese mundo estaría escrito en un libro que provenía de otro? No cualquiera podía hacer algo así, a menos que fuera un dios. ¿Pero realmente un dios? Philomel recordó entonces la historia que Eutis le había compartido el día que le entregó el anillo de la llama roja. Era una historia sagrada, un registro mitológico transmitido de emperador a heredero. En el principio existía el dios creador Miwa, quien dio vida a los cielos, la tierra y a todas las cosas. Con él nacieron otros dioses, juntos cuidaron de la creación desde el mundo divino. Pero así como hubo luz, también surgió la oscuridad. Desde los confines del mundo nació un ser cuyo único propósito era regresar todo a la nada, el dios de la destrucción, Yeris. Yeris comenzó a destruirlo todo, y Miwa, para detenerlo, usó todo su poder para sellarlo, haciendo que cayera en un sueño profundo. Después de eso, el más poderoso de los dioses restantes, el dios del sol, Belero, gobernó el mundo y gracias a él, la humanidad recuperó la paz. Philomel recordaba que aquel día le aseguraba a Eutis que no dudaba de la existencia de Belero, ni de los dioses primordiales, pero esa historia difería por completo de los mitos que circulaban entre el pueblo. En ellos no hacía mención alguna del dios de la destrucción. Eutis le explicó que eso era intencional. Los registros sobre Yeris, el dios maligno, habían sido eliminados a propósito. Un dios debía traer beneficios a sus creaciones, incluso si causaba dificultades. Esas dificultades debían tener como fin el crecimiento. Por eso, un ser que solo buscaba destruir no solo podía ser considerado un dios, y si la gente supiera de su existencia, su fe en los demás dioses se vería debilitada. En ese momento, Philomel simplemente dejó pasar esa información, pero ahora era diferente. ¿Qué pasaría si alguien estuviera usando el poder de los dioses mitológicos? Así como Belleron otorgó su autoridad divina a la familia imperial de Belrob, ¿podría ser que alguien hubiera recibido la bendición del propio Miwa? Pero eso no tenía sentido. Miwa seguía dormido. ¿A quién podría bendecir? Y aún más desconcertante era el libro. Ese libro que había aparecido de forma inexplicable en el jardín del palacio. Philomel se esforzó por encontrar una respuesta, pero no halló ninguna. Frustrada, finalmente murmuró en voz alta,
lo desesperante que era todo aquello, deseando, aunque fuera una sola vez, que alguien pudiera explicárselo. Fue entonces cuando Philomel escuchó la voz de Leggin llamándola. Le preguntó si estaba ocupada, y si no era así, le propuso que fueran de viaje. Philomel, sorprendida por la repentina propuesta, no tardó en preguntar por qué ese impulso tan súbito. Leggin, con su tono habitual despreocupado, le respondió que ella había pasado toda su vida sofocada en ese lugar, y que apenas había salido del palacio. Tenía razón, a decir verdad, Philomel casi no había viajado en su vida. Las veces que había salido del palacio podía contarse con los dedos de una mano. Aún así, respondió con sinceridad que tenía razón, pero no estaba de buen humor para un viaje. Ante su negativa, Leggin preguntó qué era lo que le preocupaba. Philomel, tras pensarlo un momento, le explicó que su mente estaba ocupada en demasiadas cosas. Casualmente, había encontrado un libro divino que contenía el oráculo del dios Belerón. En sus páginas se insinuaba la existencia de seres de otros mundos, pero aunque había tratado de entenderlo, no lograba descifrar nada. Tampoco encontró pistas claras, y todo eran solo enigmas. Después de escuchar con atención, Leggin insistió aún más en su propuesta. Dijo que con más razón debían irse de viaje. Philomel, desconcertada, le preguntó por qué decía aquello. ¿Qué tenía que ver un viaje con todo eso? Leggin entonces le explicó que quería llevarla a visitar a alguien que quizás sabría algo sobre ese antiguo libro, que se refería a un ser más antiguo que todos los seres vivos de ese mundo, más viejo incluso que los dragones. Solo entonces Philomel comprendió de que hablaba del dios del árbol del mundo. Con una sonrisa confiada, Leggin le extendió la mano y le sugirió con naturalidad que fueran a verlo. Ese sería su destino. Por mucho que Philomel deseara viajar, no podía permitirse dejar el palacio durante un largo tiempo. Sin embargo, ese mismo día, la solución llegó de forma inesperada, y en forma de Cardin. Eufórico, Cardin interrumpió el palacio anunciando con entusiasmo que finalmente tenía vacaciones y que planeaba pasar esas vacaciones con Philomel. Pero cuando se enteró que ella planeaba irse de viaje y que él debía asumir temporalmente su imagen para cubrir su ausencia, su alegría se esfumó. Cardin se negó de inmediato, alegando que quería disfrutar sus vacaciones con Phil, no como Phil. A partir de ahí, la interacción entre Leggin y Cardin se volvió ridículamente infantil. Leggin se negó a llevarlo con ellos, afirmando que él acompañaría personalmente a Philomel en el viaje y que Cardin debía quedarse. Esa era su orden como maestro de la Torre Mágica. Cardin, frustrado, lo acusó de ser mezquino. Dijo que Leggin solo usaba su título cuando le convenía, y especialmente en esa situación. Antes que la discusión se saliera de control, Philomel cambió su expresión por una más sincera y se colocó frente a Cardin. Miró a Cardin con firmeza y le pidió de favor que lo hiciera, que aceptara tomar su lugar durante su ausencia. No había nadie más en quien pudiera confiar esa responsabilidad. Cardin, sorprendido por su tono, le preguntó si lo decía en serio. Philomel asintió con calma. Le aseguró que confiaba en él, que dejaba ese encargo porque sabía que era una persona en quien podía confiar. Por un instante, Cardin pareció confundido y luego, conmovido, repitió en voz baja como si no lo creyera. ¿Confiable? Philomel volvió a afirmar que sí, lo era. Entonces, con un brillo nuevo en los ojos, Cardin sonrió con entusiasmo. Dijo que era la primera vez que alguien confiaba en él para algo que no fuera solo trabajo físico, y que con gusto aceptaba el cargo. Apenas terminó de hablar, Leggin se adelantó con un rápido gesto, y ante los ojos de Philomel, Cardin adoptó su apariencia. Ya transformado, Cardin apretó el puño con determinación, sonrió ampliamente y declaró que podía confiar en él, que haría un gran papel como su doble. Luego añadió con entonación algo extraña que ella debía disfrutar de su viaje, que Jeremy y él cuidarían bien de su lugar. Philomel no pudo dudar al escuchar esa última frase. Había algo raro en el tono. ¿Estaba intentando imitarla? Y así, antes que terminara el día, Philomel y Leggin llegaron a la llanura central, donde se encontraba el legendario árbol del mundo. Al contemplar el paisaje, Philomel no pudo evitar clamar con admiración. La llanura era verdaderamente hermoso. En ella se alzaba un árbol tan alto que parecía rozar al cielo. Su luz resplandecía como si iluminara todo. Había oído muchas veces hablar sobre la magnificencia del árbol del mundo, el que se decía que estaba ubicado justo en el centro del continente. Pero esa era la primera vez que lo veía con sus propios ojos. Leggin miró a su alrededor, preguntó en voz alta dónde se había metido el árbol del mundo.
Filomel, confundida, señaló el inmenso árbol frente a ellos. Preguntó si acaso ese no era el árbol en cuestión. Leggin le explicó que el árbol tenía un cuerpo separado, una forma con la que se podían comunicar directamente. Entonces, una llama apareció en la palma de su mano y anunció que usaría eso para invocarlo. Ante la sorpresa, Filomel preguntó si realmente pensaba prenderle fuego a una de sus ramas. Leggin respondió con naturalidad que sí, que el árbol vendría rápidamente si encendía una. Alarmada, Filomel lo reprendió, alegando que no podía hacer algo así. Prender fuego a un árbol sagrado era un sacrilegio. Pero Leggin la tranquilizó con desparpajo, asegurándole de que apagaría el fuego antes que se extendiera. Dijo además que ya lo había hecho antes y que no había pasado nada. Filomel, viéndolo tan confiado, se preguntó ¿qué otras barbaridades haría normalmente ese hombre? Finalmente, gracias a su insistencia, logró persuadirlo. Aunque a regañadientes, Leggin aceptó ir a buscar el árbol por sí mismo. Le dijo que podía quedarse ahí y entretenerse observando las flores para no aburrirse. Filomel agradeció su decisión. Se fijó a su alrededor. Nunca había imaginado que terminaría siendo un viaje para ver el árbol del mundo. Entonces, algo sucedió. El paisaje se volvió completamente rosa. Una melodía alegre comenzó a sonar desde el cielo hasta el césped. Era como estar dentro de un sueño. Pero de pronto, todo volvió a la normalidad. La música desapareció, el color se desvaneció y el ambiente retornó a su estado habitual. Sin embargo, esta vez, Filomel estaba completamente segura de que lo había visto. A diferencia de lo ocurrido aquel día en la roca en forma de estrella, en esa ocasión estaba despierta. Mientras seguía caminando, aún atrapada en sus pensamientos, Filomel sintió de pronto algo bajo sus pies. Había pisado a alguien. Un grito resonó desde las flores. La figura, completamente oculta en el terreno, se incorporó de golpe. Confundido y algo alterado, empezó a quejarse sin saber quién lo había pisado. Al notar que se trataba de una humana, expresó su desconcierto sobre cómo alguien como ella había llegado hasta ahí. Al observarlo con más atención, Filomel se dio cuenta de que aquella figura era un enano. Estaba visiblemente sonrojado y, sin ocultar su molestia, le ordenó que se marchara. Afirmó que ese no era el lugar para alguien tan insignificante como un pequeño ser humano. Filomel no se ofendió. Era evidente que había causado una mala impresión. Recordó que se encontraba en la tierra de razas distintas y que los enanos en particular eran conocidos por ser especialmente excluyentes con los humanos. Por un momento pensó que el enano podría atacarla, pero la posibilidad se desvaneció al instante en que lo vio tambalearse, emitir un hipo y murmurar algo sobre una botella perdida. Tendido en el césped, buscaba su bebida con urgencia. Al ver la botella a su lado, Filomel se la alcanzó con naturalidad. El pequeño hombre la tomó sorprendido y le preguntó de dónde la había sacado. Ella respondió que simplemente estaba ahí, junto a él. Luego, con educación, se disculpó por su atrevimiento, pero le recomendó con suavidad que dejara de beber. Al escuchar sus palabras, el rostro del enano cambió, la dureza desapareció, y en su lugar apareció una expresión de aprecio. La calificó como una buena humana, y con algo de alegría se disculpó por su rudeza. Explicó que últimamente había estado siendo atormentado por un humano especialmente cruel. La mención de esa figura llamó la atención de Filomel. El enano continuó explicando que todos lo conocían como el demonio blanco, un ser al que temían profundamente. Su apodo no era una exageración. Según él, ese hombre era famoso por sus actos despiadados. Cada año descendía sobre su territorio para arrebatarles los minerales que ellos mismos habían extraído con gran esfuerzo. El tono con el que el enano describía a aquel invasor era suficiente para despertar compasión. Era evidente que la tribu enana ya no sabía cómo defenderse. Filomel se preguntó, ¿por qué no buscaban ayuda entre los humanos para detener a ese sujeto tan cruel? Mientras meditaba en ello, una figura familiar apareció detrás de ella. Leggin se acercó tranquilamente sosteniendo en sus manos un fruto del árbol del mundo. Filomel, al verlo, le preguntó si ya había encontrado al árbol. Él admitió que no lo había hecho, pero había tomado el fruto por si ella tenía hambre. Luego, con la misma naturalidad, dirigió su atención al enano. Le preguntó si por casualidad le estaba contando cosas extrañas sobre él a su hija. El enano reaccionó con sobresalto al escuchar que se refería a la joven como su hija.
quedó completamente desconcertado. Afirmó que no se parecían en absoluto. Leggin, con su tono habitual, respondió que eso debía ser cosa de su avanzada edad. Quizá su visión ya no era tan confiable. Le sugirió entonces que se alejaran un poco para hablar en privado. El enano, visiblemente incómodo, no pudo ocultar su nerviosismo. Philomel, observando la escena, ató cabos con rapidez. No necesitaba más pruebas. El demonio blanco, del que tanto hablaba, era Leggin.